Movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de intelectuales pintores después de la Revolución, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. El deseo por una transformación aumentó y comenzaron las demandas. Buscaban un cambio social, político y económico. En muchos la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos, destacando su cultura y la enseñanza de su historia. Entre los más importantes muralistas está Gerardo Murillo, alias Dr. Atl, Diego Rivera, quien trabajó durante un tiempo en Europa y fue amigo de Picasso y de Modigliani, entre otros. David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, quien realizó numerosos murales en edificios públicos, Rufino Tamayo. Nació en Guanajuato en 1886. Rivera vivió 14 años en Europa, principalmente en España, Italia y Francia, donde estudió. Regresó a México en 1922, en un momento donde parecía que la revolución conciliaba. Junto a Diego Alfaro Siqueiros, decidió estudiar las formas primitivas de la cultura azteca y la cultura maya, que influyó de una manera significativa en sus obras posteriores. Junto a Álvaro Siqueiros y José Clemente Orozco, fundó el Sindicato de Pintores. Ponle pausa. Diego Rivera nació en Guanajuato en 1886. A la edad de 6 años, se mudó a la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Durante 1907 y 1922, Durante 1907 y 1902, Diego Rivera estudió en Europa, principalmente en España, Italia y Francia. Diego Rivera regresó de Italia en 1922 después de la Revolución Mexicana. Durante 1922, Diego Rivera y David Álvaro Siqueiros se dedicaron a estudiar las formas primitivas de la cultura azteca y la cultura maya. Junto con Clemente Orozco y David Álvaro Siqueiros, Diego Rivera fundó el Sindicato de Pintores. Diego Rivera fundó el Sindicato de Pintores junto con David Álvaro Siqueira y José Orozco. Durante la década de 1920, Diego Rivera recibió numerosos encargos del gobierno mexicano para realizar murales. Durante la década de 1920, Diego Rivera recibió numerosos encargos del gobierno mexicano para realizar murales en lugares públicos. A raíz de esto, Diego Rivera dejó las corrientes artísticas del momento y se dedicó a crear un estilo nacionalista, que refleja la historia mexicana desde la época precolombianista hasta la Revolución Mexicana. Hasta la Revolución Mexicana. Por Diego Rivera. Uno de los más importantes murales fue en 1947 por Diego Rivera, que es llamado El sueño de una tarde dominical en la Alameda. Y otro de los murales más importantes de México, creado en 1929 por Diego Rivera, llamada El mercado de Tlatelolco en el Palacio Nacional. Fue entre 1929 y 1935 por el muralista más importante casi de México, llamado Diego Rivera.